¿Qué tal, iglesia de verdad y vida? Les envío un saludo, estando muy contento eh, de que ya en la sociedad en general estamos viendo un avance, al parecer, en lo que respecta al COVID-19, y eso es lo que rogamos a Dios, ¿no? Que cada día esto vaya disminuyendo, acabando. Es lo que le pedimos a Dios, le rogamos. Y pues bueno, también al mismo tiempo pido una disculpa porque ya estamos por finalizar una semana y no había podido subir el estudio, no había podido compartir el estudio con ustedes. Y no quise dejarlos sin palabra de esta semana. Así que una disculpa por haberlo subido hasta el día de hoy. Sin embargo, les quiero compartir algo que me parece muy importante por lo que estamos viviendo al día de hoy en nuestra sociedad. Y lo que estamos viviendo al día de hoy en nuestra sociedad es una sociedad muy lastimada, llena de mucha violencia, específicamente en el lugar donde estamos viviendo. En Tecate estamos atravesando por una crisis con la justicia, y yo creo que la palabra nos da un margen sobre cuál debería ser la conducta del cristiano en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, en medio de esta injusticia, en medio de todo lo que está pasando en Tecate, principalmente con lo que tiene que ver con la ola de justicia. Pablo le escribe dos cartas a Timoteo, por lo que sabemos, de lo que tenemos registro. Pablo le escribe primera de Timoteo a Pablo, Pablo le escribe a Timoteo y se lo escribe con un propósito. El propósito de esto es darle a conocer a Timoteo cómo debería de llevar a cabo las cosas en la iglesia en la cual estaba. Al parecer, la iglesia donde estaba Timoteo era la iglesia en Éfeso. Y le dice en el versículo 3 el propósito por el cual está escribiendo la carta Pablo. Y le dice esto: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñen diferente doctrina. Pablo le está diciendo a Timoteo: quiero que no estén enseñando diferente doctrina. Y para eso te rogué que te quedases en Éfeso, para que corrigieses lo deficiente, para que pongas orden. Y le sigue diciendo Pablo a Timoteo en el versículo 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Una de las cosas por las que Pablo le está diciendo a Timoteo: quiero que prestes atención a lo que se está haciendo y diles que nos enseñen diferente doctrina. Y la razón, esto es el amor. La mala doctrina siempre tiene la tendencia, aunque no directamente a veces, pero muchas veces indirectamente, la mala doctrina, de ahí se desprende una mala praxis, una mala práctica. Por eso es que recalcamos tanto el énfasis en la sana doctrina, porque mientras hay una buena doctrina, eso se traducirá en una buena práctica con las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor hoy en día. El día de hoy, como bien les decía, en nuestra ciudad tenemos mucha violencia. Demasiada violencia, que diariamente estamos viendo en las noticias: muertes, ejecutados, el narcotráfico está tomando y ganando lugar. Y lo que podemos observar es innegable, es innegable. Y la pregunta que surge entonces es: ¿qué debemos de hacer nosotros los cristianos? Y una de las cosas que creo que deberíamos hacer con base a lo que Pablo le dice a Timoteo es observar la ley de Dios. Y creo que eso es lo que deberíamos el día de hoy, de regresar a analizar, a estudiar la ley de Dios. Deberíamos de estudiar profundamente las implicaciones del Evangelio, profundamente las implicaciones de los mandamientos de Dios. Y dice Pablo en el versículo 5, en el versículo 6, perdón, que el propósito por el cual dejó escrito este escrito Pablo a Timoteo es la razón del amor. ¿Pero por qué? Y dice esto: pues
o de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores en la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Aquí está la clave, creo yo. Ve que en nuestra sociedad tenemos muchos problemas aparte de la violencia, muchos problemas. Hay narcotraficantes, hay una serie de cosas que están sucediendo a nivel familiar, la desintegración familiar, los problemas intrafamiliares, los problemas en casa, son un reflejo de lo que estamos viendo el día de hoy en nuestra sociedad, ¿no? Y Pablo va a decir esto. Ok, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo va a decir que la ley es una de las cosas que va a traer solución a este tipo de problemas. Y aunque sabemos que en este mundo siempre va a haber maldad hasta que Dios no venga en su segunda venida, hasta que Jesús no venga en su segunda venida, vamos a tener el problema del mal en este mundo. Sin embargo, el uso legítimo de la ley no fue dada para el justo. Y eso no quiere decir que las personas justas en el sentido teológico del término, no quiere decir que ya no necesitan más la ley de Dios. No significa eso, sino que significa que el justo en el sentido bíblico, porque también si pudiéramos decirlo en el sentido secular del término, la palabra justo no se aplica a nadie, ¿no? Pero la palabra justo en el sentido bíblico se aplica a todo aquel que ha conocido de Dios y ha tenido la oportunidad de experimentar la conversión y ha tenido la oportunidad de experimentar el Espíritu Santo viviendo internamente dentro de él. Entonces, en ese sentido, la ley no ha sido dada para el justo, porque el justo ya tiene al Espíritu Santo, que es una ley interna que le guía a hacer el bien. Pero en términos generales, la ley está dada para todo aquel que no conoce de Dios. Es como una carretera, en la cual tú ves líneas pintadas donde debes de ir, y cuando es de noche la mayoría de las carreteras tienen luces a las orillas para que el chofer se dé cuenta que el camino va por un trayecto en particular, y la ley en específico es así. Si hacemos una analogía, es como una carretera en la noche, la cual está rodeada de luces y que nos va diciendo este es el camino. Si tú te desvías de este camino, lo más probable es que te vayas a un barranco, es que te puedas accidentar. Y es lo mismo que está diciendo la Escritura en cuanto a los términos morales bajo el cual el hombre debiera de vivir. El día de hoy estamos viendo una sociedad que se lamenta por la violencia que hay al día de hoy, pero no volteamos a ver a la solución, la ley de Dios que nos va a guiar al camino. Ahora, la ley de Dios es parte de la solución. La ley de Dios es como la carretera, vuelvo a insistir, que nos va guiando en medio de la oscuridad. Cuando nosotros vemos que alguien mata a una persona, estamos viendo que esa persona se está saliendo del trayecto y lo único a donde la va a guiar es a tener más problemas. Va a tener dificultades, pero lo principal por lo cual compartimos este mensaje es porque las consecuencias de la violencia, las consecuencias de los matricidas, de los parricidas, de los sodomitas, las consecuencias de aquellos desobedientes a la ley, es que eternamente vivirán separados de Dios, vivirán en un lugar de tormento. Eso es lo más importante al día de hoy. Y se ha minimizado esto, se ha minimizado porque muchos dicen, es que tú quieres ganar a las personas por medio de el temor, por medio de la manipulación. Y no es el propósito
manipular, no es el propósito mío y ninguno de los que predican de una manera sincera, sino que es el mensaje de la realidad. El mensaje de la realidad es que todos tenemos que encontrarnos con un Dios santo, con un Dios vivo y celoso. Y la solución que ha dejado, o parte de la solución la cual ha dejado, es la ley. La ley es dada entonces para que nosotros nos demos cuenta en qué estamos obrando mal y que nosotros recurramos a la solución, a la principal solución. La ley juega un papel importante en medio de nuestra sociedad. Si nosotros les decimos a los que están padeciendo de odio, a los que están padeciendo de falta de sentido, por ejemplo en Estados Unidos también están habiendo tiroteos de gente que está siendo asesinada por hombres que tienen una falta de sentido en la vida. Cuando una persona sale a matar a las calles con un arma a personas que no la deben ni tan siquiera han hecho mal para decir que se merecen la muerte, personas que salen a disparar a personas simplemente por el hecho de a veces el color de su piel o a veces por la fe a la que pertenecen o a veces le disparan simplemente por la cuestión de matar o odiar. Y lo que nos dice la escritura es que a ese tipo de personas lo que necesitan es una lectura de la ley, que les muestre su pecado, que les muestre que en esa carretera se están saliendo y se van a accidentar, que no están respetando la carretera, el trayecto de la carretera. Cuando un carro no está respetando el trayecto de la carretera, es simple lo que sucede. Es un accidente. Se va a encontrar con el muro de contención o se va a encontrar con un vacío, se va a encontrar con un peligro. Y es lo mismo que sucede cuando una persona se sale de la carretera en el sentido moral. Todos aquellos que se dedican a la violencia en Tecate, sin darse cuenta, muy probablemente lo que están haciendo es salirse del trayecto, lo que los llevará a la muerte eterna. Por lo cual nosotros como cristianos creo que debiéramos de jugar el papel de compartir con todos aquellos que no conocen el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ve lo que dice Pablo. Pablo dice en el versículo 11 que a él se le encomendó el glorioso Evangelio de Dios. A él se le encomendó el glorioso evangelio y es por eso que él quiere cuidarlo, es por eso que él quiere transmitirlo, es por eso que él está diciendo a Timoteo, como te recomendé que te quedases en Éfeso para que tú les digas que no enseñen diferente doctrina, y es porque a mí se me ha encargado el glorioso evangelio. Y Pablo se pone de ejemplo él mismo. En el versículo 15 dice esto: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo era una persona que trataba de agradar a Dios por medio de la ley. Pablo era una persona que trataba de cumplir con todos los mandamientos. Sin embargo, Pablo se describe así como el peor de los pecadores. Y sin embargo, él era una persona moralmente podríamos decir al contexto contemporáneo que él era una persona intachable. Sin embargo, eso no era suficiente. La ley, aunque juega un papel importante para mostrarles el camino a los pecadores, todavía no hace el trabajo de convertir a la persona y de transformarla. Y para eso lo único que puede cambiarnos es Dios, regalándonos de su glorioso evangelio, mostrándonos ese mensaje y al mismo tiempo regalándonos lo que necesitamos todos, que es su vida viviendo a través de nosotros, lo que en terminología teológica se llama el Espíritu Santo, la conversión que nosotros tenemos por medio de la vida de Dios dentro de nosotros. Por eso, mis hermanos, creo yo que la solución para todos los asesinatos, para todo lo que está ocurriendo en nuestro Tecate, para todo lo que está sucediendo con la ola de violencia, es que los cristianos tomen en serio el cristianismo, es que se metan a estudiar la ley de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han tomado en serio la ley de Dios y la han tratado de comprender y de aplicarla a su propia vida. De aplicarla a la propia vida y aún también de poderla compartir. Esa es una de las cosas por las cuales Pablo dice: si ustedes no creen en que esto pueda ser posible, miren mi vida.
Yo era un pecador, yo era una persona tan alejada del propósito de Dios. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí. En el versículo 14 dice Pablo esto: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente. La gracia de nuestro Señor fue abundante para conmigo. El término ahí abundante o la gracia abundante es el término hiperpleonazo, o sea, es un superlativo que quiere decir que la misericordia de Dios va más allá de lo que podemos comprender, va más allá de lo que podemos concebir. Que aunque nosotros seamos incrédulos en que Dios pueda hacer algo en medio de nuestra sociedad el día de hoy, que Dios pueda cambiar a un narcotraficante, que Dios pueda cambiar a un violador, que Dios pueda transformar la vida de uno de estos pecadores, aunque a la simple vista para nosotros parezca algo difícil, Pablo dice, es posible, miren mi testimonio, yo era el primero de todos los pecadores y Él me rescató. Y yo soy el ejemplo para que más gente venga. Ve qué es lo que dice el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Todos aquellos que se ven a sí mismos como pecadores, a no más poder, a más no poder, perdón, todos aquellos que dicen yo soy un pecador en otro nivel. Pablo está diciendo, bueno, yo era el primero de los pecadores y Jesucristo me puso de ejemplo a mí. Jesucristo me puso de ejemplo para decirte que en Cristo hay solución para los problemas cotidianos. En Cristo hay solución para esta sociedad. En Cristo hay solución para todo lo que estamos viviendo el día de hoy. El glorioso evangelio. Así que mi hermano, te dejo con esta breve reflexión, con este corto mensaje y espero que tú puedas tomar en serio esto, que tomemos cartas en el asunto y que con un granito de arena podamos colaborar a que nuestra sociedad funcione de mejor manera, pero sobre todo para que conozcan al Salvador y toda lengua y toda rodilla confiese que Jesús es el Señor, que toda rodilla se doble reconociendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te comparto esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.